Es la tercera vez que intento grabar este vídeo. No sé si finalmente voy a poder terminarlo o ni siquiera empezarlo. Y resulta algo curioso, porque cada vez que grabo vídeos en los cuales hablo de historias de terror o cosas paranormales que me han sucedido, siempre acabo teniendo algún problema. Desde que la batería completamente llena de la grabadora se apaga, hasta que me aparece un error en la cámara, un error que no me ha aparecido nunca, perderse los archivos de vídeo, los de audio, perderse el vídeo completo. Es extraño, pero me ha sucedido ya como en 4 vídeos de historias de terror que siempre tengo problemas. Y casualmente son los únicos vídeos en los que me da fallo algo. Siempre hay algo que me da fallo. Y sinceramente me molesta. Me molesta porque no sé por qué solo me pasa en estos vídeos. De hecho, la prueba es que llevaba como 13, 14 minutos grabado. El audio creo que sí se ha conservado, pero la imagen se ha completamente perdido. Y era justamente cuando estaba hablando de cosas que me estaban sucediendo. Cuanto menos increíble. No sé si al final del vídeo adjuntaré el audio por si alguien tiene curiosidad por ver lo que estaba pasando. Probablemente incluso en el audio se haya captado el error de la cámara, porque me ha asustado. O sea, lo digo real, tal cual. La cámara ha emitido un sonido muy raro y se ha bloqueado. Nunca me había pasado, o sea. Así que voy a intentar comenzar el vídeo y terminarlo, a ver si no hay ningún fallo más, ni nada que impida que este vídeo se realice correctamente y se suba a la plataforma. Para quien no me conozca, yo soy Mor y me gusta contar en mis vídeos de ASMR historias que me hayan pasado o sucesos extraños que, como yo siempre digo, a primera vista, al menos para mí, no tienen ningún tipo de explicación, o yo no le he encontrado la explicación. Que yo no le encuentre la explicación no significa que sea algo de otro mundo ni paranormal. Me gusta siempre aclararlo, ¿de acuerdo? También me gusta siempre aclarar que cuando es un relato, un cuento o algo, una historia escrita o de otra persona, siempre lo dejo o en la descripción o lo comento en el vídeo para que sepáis que, bueno, no es una historia que me haya sucedido a mí. En este caso sí es algo que me ha sucedido a mí y que curiosamente, grabando este vídeo, siguen pasándome cosas. Los vídeos míos nunca tienen un guión. Entonces, al no tener un guión y después de lo que ya había estado intentando grabar, me ha dejado un poco descolocado y fuera de lugar. Y es extraño, pero estaba haciendo una reflexión sobre el hogar, sobre qué es el hogar. Y todo el mundo, pues, siente que tiene que tener un hogar, ¿no? El hogar muchas veces no tiene por qué ser una casa. Un hogar puede ser un lugar concreto. Puede ser un coche, puede ser una persona. Tampoco vamos a ser tan materialistas.
En definitiva, el hogar es un lugar en el que sentirte seguro, en el que sentir que cuando vuelves del mundo exterior puedes refugiarte y olvidarte de todo. Pero ¿qué sucede cuando ese hogar o ese sitio que debía ser tu hogar sientes que no te corresponde? Que ese sitio no quiere que estés aquí. Y eso pasa con algunas casas. Eso me ha pasado a mí con algunas casas, con algunos pisos, que he sentido que yo no estaba bien, que no estaba a gusto, como me pasa ahora mismo en esta casa. Voy a contextualizar un poco para que os hagáis a la idea. Esta es una casa de 2 plantas. Es una casa que está relativamente en las afueras, no está cerca de ningún núcleo urbano, aunque tenga vecinos aledaños. Entonces ya os podéis imaginar un poco hacia dónde va a ir este suceso. Estoy pensando que no sé si al intentar después grabar partes de la casa va a dar también algún problema o algún fallo en la cámara. De hecho, estoy escuchando como que el audio me está dando como una especie de eco, y eso que tengo los cascos puestos y estoy intentando alejarlo. Espero que no sigan fallando las cosas. El caso es que lo que iba contando antes de que pasara todo el trágico incidente con el error de la cámara, estaba a la hora de comer. Ahora mismo estoy en el salón, pero en ese momento estaba en la mesa comedor. Bueno, antes de que se me olvide, que como ya he estado grabándolo antes, esto es como si estuviera teniendo un déjà vu. A mí me gusta que los vídeos se acompañen, cuando se pueden, por supuesto, con imágenes, porque es más fácil contextualizar de cara al espectador el relato. Si os estoy hablando que hay 2 plantas, por ejemplo, en esta casa, ya os podéis imaginar que hay una escalera. Y más adelante voy a hablaros de cosas en la escalera. Y claro, si lo acompaño con imágenes, a medida que voy también contando mi experiencia, creo que resulta más inmersivo el relato. Y también, por supuesto, más veraz para toda aquella persona que pueda dudar. El caso es que estaba sentado en la mesa comedor, miro porque está en aquella dirección, y era la hora de almorzar. Había otras personas, gente invitada, todos sentados en la mesa, tranquilamente, como puede pasar en cualquier casa. La gente hablando, la gente preparándose las cosas para empezar a comer. Y cuando estábamos casi a punto de empezar a comer, un sonido de alguien llamando a la puerta. ¿Os podéis imaginar? Bueno, es la hora de comer, a las 2 de la tarde, alguien llamando. Puede ser el cartero, puede ser una persona que se ha equivocado, en fin, lo normal. El comedor, la sala comedor, tiene, como podéis ver, o podéis intuir por mi mirada, que lleva hacia una ventana. Esta es la ventana exterior. Esta ventana da hacia afuera de la calle.
aquí hay unas cortinas. Entonces, desde aquella mesa donde yo estaba sentado, porque me gusta siempre ponerme mirando hacia adentro y hacia la ventana, estaba allí sentado y desde aquella silla puedes observar el exterior. Y es raro porque yo estaba mirando y no había visto absolutamente a nadie. Porque normalmente cuando alguien viene, se le ve. Muchas veces no te fijas si es un hombre o es una mujer, simplemente ves pasar una sombra. Pero en este caso no había visto nada. O sea, absolutamente nada. Y pensé, bueno, como hay más personas, estamos aquí charlando, estaba distraído, alguien ha pasado, ha llamado. Y simplemente, bueno, pues nada. Lo curioso es cuando te quedas esperando y dices, vamos a ver. Si fuera alguien a traer una carta, ya la hubiera soltado. Se hubiera escuchado como la carta cae. No ha sonado nada. Si fuera una persona que viene de visita, pues tendría que estar ahí insistiendo. Si es un paquete, vamos a asomarnos y vamos a abrir. Bueno, pues lo típico. Te levantas. Oye, yo no he visto a nadie, pero había escuchado que han llamado a la puerta. Sí, han llamado, se ha escuchado. Vale, no es mi imaginación, no he escuchado mal, se ha escuchado como han llamado a la puerta y además a la puerta de aquí, no a una puerta más lejana de otra casa ni nada, no, se escuchó esta puerta, porque además es una puerta de madera con un sonido muy característico. Mira, pues voy a abrir, voy a ver quién es y vosotros mirad por la ventana por si es alguien de una carta o un paquete. Si se va, decirle, oye, un momento. Total, voy a abrir. Y para mi sorpresa, pues, ¿qué os creéis que pasó cuando abrí la puerta? Pues efectivamente, como en el relato de Edgar Allan Poe, El Cuervo, oscuridad y nada más. Allí no había absolutamente nada ni nadie. Abrí la puerta. Estaba todo vacío. Miré al suelo. No había carta, no había paquete, no había rastro de absolutamente nada ni nadie. Volví hacia adentro y pregunté a mis invitados, oye, ¿habéis visto a alguien pasar? Todos respondieron que no habían visto a nadie. Si hubiera habido alguna persona, probablemente no, lo hubieran visto sí o sí, porque no hay otra forma de salir, a menos que se hubiera ido volando o se hubiera esfumado. Y ahora alguien pensará, bueno, si es un pomo, puede que a lo mejor hacía mucho viento y golpeara. Pero no es el caso. Cuando es una madera, la madera cruje, que es verdad que hace ruido, pero cuando se escucha el toc toc, eso era como si fuera algo físico. El caso es que fue una cosa que en verdad no se le dio mucha importancia. Bueno, pues cosas que pasan, ¿no? Alguna vez creo que todos hemos escuchado una puerta o puede que fuera otro vecino, pero yo sigo diciendo que no, que fue en esta casa, en esta misma puerta y no había absolutamente nadie. Vale. Hasta ahí podría pasar. Pero en esta casa ocurre también algo curioso. Y no solo que se apaguen las cámaras y los micrófonos, que también. Es una casa muy, muy húmeda. Demasiado. Una casa muy fría. Tan fría hasta el punto
solamente que midiendo la temperatura, hay veces que hace hasta menos 5 grados de temperatura dentro de la casa. Menos 5 grados de temperatura. Y no es broma. O sea, increíble. Y tampoco es broma el hambre que tengo, si estás escuchando mi barriga. Hace tanto frío que hay cosas que se congelan. O sea, esto es un congelador. Y puedes poner la calefacción, puedes poner estufa, que aún así hace un frío helador. La prueba, ahora mismo, mirad cómo estoy. La calefacción está puesta, está a 25 grados, o sea, está bastante alta. Y aún así hace muchísimo frío. Y creo que si ahora mismo me pusiera el gorro de lana, aún así seguiría teniendo frío. En esta casa tengo muchísimo frío. Y lo curioso es que no es la primera vez que vivo en una casa en la que hace muchísimo frío. Y no es una cuestión de, pues te pones una manta, te abrigas. Es una cuestión de que aunque hagas todo eso, aunque la casa se caliente, sigue haciendo muchísimo frío. Alguna vez he llegado a pensar que el problema lo tengo yo, que tengo un problema en mi cuerpo que no regula bien la temperatura, pero claro, cuando te pones a controlar la temperatura y yo vi que hacía menos 5 grados, yo aluciné, la verdad, fue increíble. De hecho, hay veces que estoy echando vapor por la boca del frío. O sea, imaginaros en un lugar que tiene que ser algo cálido, confortable, para evitar que sea inviable. Y lo que os estaba comentando antes, esta casa tiene algo curioso, aparte de la humedad, del frío y de las puertas que la gente llama, digámoslo, la gente, no sé qué sería. En todas las casas antiguas, sobre todo las que son de madera, obviamente los muebles crujen. Obviamente la madera cruje. La madera, ya sea por el frío o por el calor, pues tiende a crujir. Es lo normal. No hay problema en eso. El problema viene cuando la madera cruje y no cruje de la forma habitual que cruje la madera. No es lo mismo que tú escuches o escuches. Eso podría ser, obviamente no es sonido de madera, pero podría ser lo habitual a un sonido de madera. El problema es cuando tú escuchas esto. Cuando escuchas como en la escalera de madera, por la noche, suena como si alguien estuviera subiendo la escalera. Como si unos pasos muy pesados subieran la escalera. Te puedes imaginar. Yo duermo arriba, la habitación está arriba. ¿Estás durmiendo? Estás en el quinto sueño, como se suele decir. Y escuchas unos pasos de madrugada subiendo por la escalera. Unos pasos. ¿Cómo explicáis eso? Porque una cosa es que la madera cruja, que es lo más normal, que en esta casa cruje por todos lados, y otra cosa es que se escuchen como unos patrones a la hora de crujir, unos pasos. Sinceramente es algo bastante siniestro, y yo soy una persona que no suele sugestionarse ni tampoco aterrorizarse, porque bueno, intento siempre buscar un lado racional a todo y explicar las cosas, pero es cierto que cuando tú estás en una casa
en mitad de la nada, de 2 plantas, que no es tu casa, solo, sin absolutamente nada ni nadie, y escucha unos pasos, impone. Impone, sobre todo, como estoy comentando, no por el miedo de que sea una cosa que aparezca ahí de la nada, o un monstruo, sino porque dices, cuidado, a ver si me han entrado a robar. Porque eso sí es un miedo muy real para muchas personas. Que tú estés tranquilamente durmiendo, te entren y te roben, te aten. Hola. Os doy la bienvenida a un nuevo vídeo de ASMR. Hablando de historias de terror reales. En el vídeo de hoy probablemente voy a intercalar soft spoken, que para quien no sepa lo que es hablando en voz baja, tranquila y relajada, y probablemente también con una mezcla de susurros o whisperings. Así que si alguien quiere escuchar este vídeo con auriculares o audífonos, depende de la ubicación en la que os encontréis, podéis hacerlo sin ningún tipo de problema ni de reparo, porque no habrá sonidos fuertes ni ruidos que os puedan molestar ni lastimar los oídos. Por supuesto, tampoco habrá ruidos que os sobresalten o os den miedo, ¿de acuerdo? Eso que quede claro. Así que sin más, creo que es hora de comenzar el vídeo. Antes de cada vídeo me gusta hacer una pequeña reflexión, ya que, siempre lo digo, hay gente que puede creer o no puede creer en sucesos paranormales o extraños. Cuando me refiero a extraños, no necesariamente tienen por qué ser sucesos del más allá. Pueden ser acontecimientos que no tengan una explicación a primera vista. Por supuesto que yo no les dé una explicación no significa que otra persona no se la pueda dar. Siempre digo lo mismo también, y es que cuento cosas que me han sucedido a mí o a alguna persona de mi entorno y me ha contado este suceso. Si fuera una historia que leyera o que fuera un cuento, un relato, también me gusta matizarlo al principio y decir el autor o la autora de este cuento, este relato, esta obra, es tal persona. Simplemente voy a leerlo o voy a explicarlo. En el caso de hoy es algo propio, así que no hay un guión, aunque de vez en cuando a lo mejor me veáis bajando un poco la mirada. Es simplemente por costumbre. A veces miro a cámara, otras veces debajo, pero realmente no tengo un guión o un prompter. Para quien no sepa, es una pantalla a la cual iría leyendo, como suele pasar en las noticias o en medios de comunicación. Aquí no hay guión, simplemente cuento lo que me ha pasado y en base a eso después voy a intercalar unas pequeñas imágenes, porque soy de la opinión de que cuando un relato o un suceso se acompaña de
imágenes que el espectador pueda conocer de primera mano a qué se está refiriendo la persona a la cual le está narrando el acontecimiento, creo que da más énfasis al relato. Es cierto que algunas personas podrán pensar, bueno, hay libros que no necesariamente te muestran un lugar real o una persona que exista, sino que es ficción, y aún así el espectador puede perfectamente dejar volar su imaginación con libertad. Es cierto. Pero este es otro medio. Esto es YouTube. Es un medio audiovisual y tanto el vídeo como la palabra, en este caso el audio, creo que es bastante importante. Así que para empezar ya el vídeo, después de esta introducción, vamos a meter un poco de lluvia. Ya empieza a sonar la lluvia poquito a poco. Y vamos a hablar de un lugar que todo el mundo que estéis viendo este vídeo conocéis. Y es ni más ni menos que el hogar. ¿Qué es el hogar? El hogar es un refugio, es un lugar al que volver después de estar el día fuera, trabajando, estudiando o simplemente paseando. Hogar son 4 paredes que consideras propias y que te sirven como guarida o refugio de aquello que acontece en el día a día. En definitiva, un hogar es una casa, un piso, un apartamento, incluso un coche podría ser un hogar. Pero realmente, no todos los lugares en los que vivimos son hogares. Podemos vivir en casas o en pisos en los que realmente no nos sintamos cómodos. Sintamos que no es nuestro lugar. Vamos a un lugar a descansar, al hogar, como ya he comentado. Sin embargo, tenemos esa constante sensación de intranquilidad. Es algo que a mí me sucede mucho. A distintas casas, pisos a los que voy a vivir, realmente nunca llego a considerar un hogar. Siento que no es mi sitio. Tengo mi cama, mis cosas, tengo, en definitiva, todo lo que se podría considerar un hogar, pero sin embargo, siento que no es mi sitio, que no es mi lugar. ¿Y qué pasa cuando tu casa, tu hogar, no se convierte en eso? Se vuelve un sitio extraño, vacío, solitario, frío. Y eso es lo que me está ocurriendo también en esta casa. Esta casa es una casa de 2 plantas, relativamente grande. Ahora mismo estoy en su salón, sentado, hablando para todos ustedes como si se tratara de una conversación entre amigos. Pero aún así me siento intranquilo por una serie de cosas que han sucedido en esta casa, me han sucedido en el periodo en el cual llevo viviendo y por las cuales no consideraría un hogar. La casa está
un poco alejada de la ciudad. Pese a ello, hay vecinos, hay personas cerca, pero está relativamente fuera del núcleo urbano. Muchas veces, cuando una casa está fuera de un núcleo urbano, sentimos aún más la sensación de soledad, de desamparo, de sentir que si necesitaras ayuda, quizás no habría nadie a quien poder acudir. Esta sensación también es cada vez más habitual en las ciudades, en las grandes ciudades en las que estás rodeado de personas, pero sientes que estás solo o sola y puedes perfectamente caerte en plena calle, en el centro de la calle, y absolutamente nadie se preocupe en ayudarte o en echarte una mano. Desgraciadamente es cada vez más común esta insolidaridad con aquel que tenemos al lado y que quizás mañana podríamos ser nosotros y necesitar esa ayuda. El caso es que ya os he estado ubicando un poco como en la casa, una casa de 2 plantas, en las afueras. Podría ser un buen título para una película. La casa en las afueras. Una casa que al estar en las afueras presenta una serie de humedades. Es una casa fría. Una casa que es un tanto sombría. Yo la noto sombría. Hay sitios a los que vosotros vais y podéis sentir que desde el primer momento os abraza. Os podéis sentir acogidos. Esas casas son las casas que realmente merecen la pena. Pero sin embargo hay otras casas que parecen que nos rechazan o que no quiere que vivamos en ellas. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, en la película, basado en una historia real, Amityville, una casa que no quería que las personas la habitaran. Casas así hay muchísimas. Podemos poner también otros ejemplos como el Hotel Overlook, para quien no lo sepa, el hotel de El Resplandor, una novela de Stephen King y también una película de Stanley Kubrick, quizás la más reconocida, aunque tenga posteriores versiones y una segunda parte llamada El Doctor Sueño. Y aquí viene mi reflexión. ¿Pueden los lugares, en este caso las casas, estar impregnadas de algo o de alguien que no nos quiera que estemos viviendo aquí? Por poner un ejemplo de algo que me aconteció durante un almuerzo, estaba sentado en la mesa principal. La comida estaba servida. Había otras personas invitadas a la mesa a comer, por supuesto. No es algo